Y aquí estamos, ¿no? Para hablar un poco de arte, conocer la vida de este joven que realmente es brillante en lo que hace y que, bueno, lo conocemos desde hace muchos años, pero que es la primera vez que vamos a charlar con él en este programa y que queremos que lo conoce toda la ciudad, sin duda. Pero bueno, lo trajimos a este programa que tiene mucho de salud. ¿Cómo estás, Chivi? ¿Qué tal, Dorita? Bien, bien, un placer. Igualmente es una alegría que hayas venido. Y bueno, charlamos mano a mano en el Día del Periodista cuando retrataste en esa esquina esa historia del periodismo, ¿no? Sí, 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 muy lindo. En homenaje a Pedro Stein y bueno, y el resto de todos los periodistas. Así es. Y bueno, y empezamos a conocer tu vida, ¿eh? Sí, Que por ahí la escuela convencional no era lo tuyo, lo que era lo tuyo era la creatividad. venía un poco por ahí la mano. ¿Eh? Sí, 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 esos detalles que estuvimos hablando ese mismo día. Sí. Te comentaba lo que a mí me costaba la Ujú. escuela, pero bueno, las facilidades estaban por ahí en otro campo. En el trazo, Sí, sí, en los sí. colores. Sí, 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 sí. ¿pintaste en blanco y negro o no? Sí, sí, bueno, usé toda la gama y Todas las... armonías de colores que se te ocurran, sí, sí, Sí. me gusta trabajar bueno, con todos los colores, digamos. Generalmente cuando uno es chico, viste, agarra el lápiz, está en la escuela y agarra el lápiz y... ¿te pasaba eso de dibujar mientras la maestra daba Sí, clase? es que surgió ahí, digamos, el dote artístico, digamos. Justamente cuando estaba en la escuela y por ahí me costaba prestar atención, no sé, garabateaba con los lápices, las lapiceras, y bueno, ahí empezó a surgir un poco la parte artística, digamos. ¿Rostros te interesaron siempre? ¿No? Eh, sí, 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 de hecho lo he hecho muchas veces, pero no es el lugar en donde más me siento cómodo, lo que me gusta hacer, digamos, Ujú. no va por ese lado, digamos. ¿Va por el paisaje? Va por el paisaje, sí, por los trazos más descontracturados, más libre, más fluido. El paisaje se presta para eso, más natural, muchos más colores, digamos. Todo lo que es figura humana me parece un poco más rígido, más estructurado. eh, pero bueno, eso es una mirada Claro, mía, digamos, sí. algo personal, digamos, no quiere decir que a todo el mundo le pase o Ujú, no sé, en mi caso me gusta pintar de todo en realidad, me ujú. gusta también pintar rostro o figura humana, pero no es lo que más pretendo hacer, digamos. ¿Y hace cuántos años que haces esto de los murales? Y con los murales debe ser unos 12 años Mm, aproximadamente, unos 12 sí, sí, 12 13 años, más o ujú. menos 2013, 2014, más o menos. Con los murales, después con las pinturas estoy hace como 21 años más o menos, Claro. 20, 21, 22 años capaz. Sí, lo que habíamos charlado ese día del periodista un poco era que, bueno, fuiste a estudiar a la Mantovani, te especializaste, que Sí, eso es importante, ¿no? sí, yo creo que ahí fue donde tuve un cambio muy marcado, cuando empecé a tener diferentes tipos de profesores, otras perspectivas, salí de mi enfoque porque yo me formé como autodidacta, tomé clases con algunos artistas de acá de Esperanza, pero el crecimiento fue cuando empecé a tomar clases en la Mantovani. Sí, eso estuvo bueno y además, viste que tener un título, ¿eh? Sí, bueno, en mi caso la excepción, no lo tengo al título. Eh, yo lo que más destaco de ese estudio que yo tuve, esa experiencia en la Mantovani, fue el conocimiento que adquirí por medio de los profesores y de mis compañeros también. Ujú, que te dieron una mano. Sí, más que darme una mano, Bueno, digamos fue... una opinión. Sí, 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 obviamente que los profesores te dan su opinión, mejor dicho, fue lo que ellos me enseñaron y después lo que yo veía de mis compañeros, Ujú. porque por medio de la técnica que veía de ellos yo iba perfeccionando la mía, tomaba recursos que usaban ellos también, entonces fue como un crecimiento
grupal, personal y bueno, también acompañado por los profes. Y el hecho de pintar en un tapial en algún lugar surgió así por motus propio. ¿Cómo fue ese despertar tuyo de Y engalanar la ciudad, por sí, ejemplo? y mira, yo fue un proceso arduo, digamos, porque yo empecé por medio de la escultura. Mm, Es como que yo empecé a conocer el arte por medio de las esculturas que yo mismo hacía, digamos, por medio eh, autodidactas, digamos. mira. Después aprendí a pintarlas un poquito y cuando empecé en la Mantovani, ahí tuve, bueno, obviamente muchos talleres, tanto como dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado. Bueno, esos son los 5 talleres principales. Cuando terminé el cursado, me dediqué a los cuadros, a pintar cuadros. Y me costaba un poco encontrar la beta económica ahí, Ujú. era bastante difícil. Y bueno, llegó el momento de que tomé una determinación de cambiarme un poco a otro, sí, no sé si decirlo rubro, otro sector dentro del arte y que esté relacionado con la pintura. Sabía que iba por el medio ese, por la pintura. Ujú. Aunque siempre me consideré más escultor. De Ajá. hecho, en el último año del cursado es como que mi especialidad es ser grabador, digamos. No, nada que ver a Ujú. lo que yo después me dediqué, que es la pintura. Sí. Pero es en donde yo más facilidad tenía. Entonces Ujú. siempre trataba de dedicarle más tiempo a cosas un poco más complejas. Ujú. Y bueno, cuando no anduvo más el tema de los cuadros, decidí cambiar y yo ya tenía en vista cosas que me gustaban y que venían dentro del muralismo. Ujú. Me parecía que era un poco difícil, me llevó tiempo estudiarlo, Ah, para pasar dimensiones más claro. grandes, herramientas, Sí. otro tipo de pintura. Y bueno, llegó el día que creo que fue en el 2013, 2014 más o menos. No fue un día puntual que dije hoy No, me dedico a claro. esto, sino que fue una transición que llevó ahí un tiempito. De hecho, yo a medida que pintaba murales también seguía pintando cuadros, nada más que después le empecé a dedicar más tiempo a los murales, digamos. Ujú. Y bueno, y ahí empezó todo una un nuevo camino, que era Ujú. esto, lo de pasar a dimensiones más grandes. Y bueno, me adapté muy rápido porque ya lo venía estudiando y enseguida tuve un, un progreso bastante significativo, digamos, en cuanto a mis expectativas, digamos. Claro, y hay que poner andamios En y... algunos casos sí, en Sí. otros escalera, en otros no Ajá. necesito nada, porque capaz que es Ujú. una altura de 2 metros, 2 metros y medio, que yo más o menos con el brazo estirado llego, digamos. Pero bueno, en tamaños grandes sí necesitas estructuras, digamos, para poder Y, dominar. y para llevar a escalas grandes, ¿te lleva un tiempo prudencial esto? Sí, 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 bueno, ahí hay muchas técnicas, muchas maneras de plasmar el diseño que vos tenés en mente a tamaños más grandes. Yo me fui manejando con 2, 3 técnicas, y después las fui dominando y hoy en día ya me manejo solo, así, Ujú. viste, trazando, digamos, encima de la pared, dibujando con tiza, cosa de que si me equivoco puedo corregirlo y así voy construyéndolo, digamos. Lo interesante es que mucha gente por allí, particulares, te piden, bueno, no sé si adornar, pero embellecer un ambiente de la casa. Sí, sí, bueno, es uno de los desafíos más grandes que tengo. Suelen llamarme muchas familias para pintar dentro de la casa o bueno, o afuera, en tapiales del patio y cosas así. Y es una linda iniciativa, un lindo desafío porque detrás de esas personas hay deseos, sueños Ujú. de querer tener plasmado algo en su pared y interpretarlo y poder plasmarlo. Bueno, ahí hay un camino que se atraviesa que no es tan fácil,
no es imposible, pero hay mucha dedicación, digamos. Y sí, y es un don, ¿no? Porque vos tenés que buscar los colores que no choquen, o sea, que sea agradable. Hay múltiples factores a tener en cuenta. Sí, bueno, eso me parece que te lo da un poco la experiencia y obviamente que hablar mucho con el cliente o con la persona que te llama para desarrollar su idea, interpretarlo tal cual lo tiene en mente como para que queden conformes, ¿viste? Ujú. Es difícil, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, interpretar la idea del otro. Una vez que yo la entiendo y previsualizo lo que están deseando, más allá que uno te dice quiero un campo de margarita, parece tan simple, ¿viste? Pero Sí. no es, o sea, hay muchas alternativas que pueden ser parecidas y tenés que, bueno, justo encontrar la que le gusta a la persona, considerando que yo no hago bocetos, digamos. Ujú. Entonces es como una charla en la cual yo saco todas las ideas, desmenuzo todo que no quede en duda y después hay una próxima reunión que yo le cuento cómo lo voy a hacer y después se lo plasmo, digamos. Ellos no saben del todo cómo va a quedar, es todo Ay, una sorpresa, digamos. qué Pero por bárbaro. suerte siempre cubro las expectativas, por lo menos nunca nadie me dijo nada. Nadie te Sí, dijo borrame todo. sí. No lo tomo como suerte, sino como que es un arduo trabajo Ujú. de- del análisis y de ver bien qué es lo que quiere como para que después no pase esto de que no queden conforme, todo lo Claro, contrario. acá hay mucho de psicología, ¿no? Vos de interpretar lo que quiere tu cliente Sí, sí. y realmente que el cliente quede conforme. Sí, sí, yo creo que es diálogo, es sentarse, hablar, preguntarle, mostrarle alternativas, sugerirle, mucha sugerencia por sobre todo, como para saber qué sí y qué no. Y ahí lo vamos armando un poco entre ambas partes, digamos. Me quedé con lo de las esculturas. No sabía que eras escultor y que habías iniciado con el tema de las esculturas. Sí, ¿Qué fue lo primero que hiciste? y bueno, justamente esto cuando hablábamos, que vos me preguntabas si dibujaba en la escuela, y sí, obviamente que era parte de mi entretenimiento de dibujar, pero también tallaba las tizas. Ese fue uno de los detalles Ah, principales. Tallaba las tizas, viste, con un capuchón de lapicero y sí. cosas así. Y esos fueron mis inicios. Y después pasé a tamaños más grandes, tallando en yeso, Ujú. después modelando en arcilla. Y así es como fui armando todo el camino, digamos, por parte de la escultura. Después fui ensamblando cosas, trabajando con hierro, Mm. soldando, cortando. Bueno, la escultura es bastante amplia. Por ahí muchos piensan que es como una especie de tallado. Ujú. No sé, uno piensa en escultura y piensa que es Sí, mármol con claro. golpeándolo y tallándolo, pero no, es bastante amplia eh, la disciplina de escultura. ¿Y hay alguna expuesta en la ciudad o no? ¿O están en No, porque yo hacía cosas de tamaño pequeño? moderadamente Ah, chico, sí, chico, ujú, no hice nada de tamaño grande. ujú. Eh, Me hubiese gustado, pero no sé, tampoco fue que me desarrollé tanto tiempo en esa disciplina. Estuve en mis comienzos, así de autodidacta. Después cuando estudié, que tenía también el taller de escultura, lo disfruté y lo ejecuté, digamos, con obras que fui haciendo de diferentes materiales, como te decía, así, con arcilla, hierro, madera, bueno, con todo lo que te imagines. Sí. Pero no le di tanta trascendencia. Tuve una etapa en la que hacía trofeos, que ahí me Ajá, contrataban para hacer trofeos en el lawn tenis, en los torneos de ajá. tenis. Eh, Después en unos campeonatos de ciclismo, en fútbol, después de otros de danza, de baile. Mira. Sí, hice para varias disciplinas. Pero era Después, porque sí, era claro. porque ellos me contactaban, la gente me conocía, me contactaba, me proponía y yo me sumaba a la idea, Ujú. pero sabía que no era a lo que yo quería apuntar, digamos.
Sí, antes bueno, de salir al aire, yo le preguntaba a Sebastián si hay un mantenimiento de esos murales. No hay mantenimiento. Es difícil el mantenimiento porque puede haber varios factores que hacen de que el mural se vaya deteriorando, ya sea que esté adentro o afuera. Uno de los motivos puede ser la humedad, la decoloración por el sol, porque se van rayando, no sé, puede ser múltiples eh, condiciones, Factores, sí, ¿no? sí, factores. Ujú. Pero lo que yo siempre aconsejo que es taparlo y volverlo a hacer, porque retocarlo no pueden ser detalles muy chiquitos, digamos, pero no. Y la gente, si tiene un mural en su casa, ¿se cansa de verlo o no? Muchos me hacen esa pregunta antes de tomar la determinación de hacerlo, sino por la experiencia de los clientes, ninguno me dijo que sea cansado. Eh, Todo lo contrario, es como que lo van incorporando a su vida cotidiana porque vos lo ves todos los días al punto que ya después pasa desapercibido, no, Ujú, como que parece que lo dejas de ver, digamos. ujú. No es que te cansas. Eh, Me parece que es todo lo contrario, como que la gente le va agarrando, así como al principio tiene ese impacto de que es nuevo, después con el tiempo es como que va Ujú. familiarizándose y bueno, le va encontrando como eh, su afecto, su motivo. Obviamente de que al que me llamen para pintarlo y plasmarlo es porque hay una conexión, digamos, con el mural. Entonces creo que Claro. hace de que Ujú. no se canse. ¿Los materiales que utilizás, qué materiales Y los son? materiales son todas pinturas al agua, es Ah, látex acrílico, la ujú, misma que se usan para pintar los interiores o los exteriores de ujú. la casa. Sí. Por eso como que tienen el mismo tiempo de duración que tiene una pintura en una Claro. casa. En un Ujú, exterior, ponele que entre 4 y 6 años se ve ujú, bien, digamos. ujú. Después se empieza a decolorar un poquito y propio del correr del tiempo, digamos. Sabemos que te llaman de otras localidades para hacer este tipo de trabajos. Sí, me llaman de acá de los alrededores. Suelo ir en algunas ocasiones. Por ahí se hace un poco difícil porque a mí un mural de una dimensión que yo lo considero chico, que es lo mínimo que yo pido para pintar, son 10 metros cuadrados, Ujú, supongamos 5 metros de ancho por 2 de alto. ajá. A mí un tamaño de eso me lleva entre 1 y 2 semanas de Ah, trabajo, claro. dependiendo de la complejidad del diseño, digamos. Entonces, si yo me tengo que ir afuera por 2 semanas de trabajo, es medio Ujú, tedioso por el tema claro. de Del los alojamiento. viáticos, alojamiento, Ujú, entonces hace de que se encarezca bastante el ujú. trabajo. Y como por suerte tengo mucho trabajo acá en la ciudad, Ah, la gente continuamente me está llamando, me pregunta, entonces como que prefiero darle prioridad acá a la ciudad, digamos, que ujú. me muevo de otra manera. Por lo general el que me llama, no en todos los casos, pero por lo general me conoce y yo como que le doy esa prioridad también. ¿Te llena el alma esto de plasmar, de Sí, me pintar? encanta, me ¿Te encanta, me gusta? encanta. Sí, sí, es algo que hago a diario, todos los días pinto. Mm, Eh, no pinto tantas horas como por ahí uno piensa, que estoy sí. 8 o 10 horas, no. Yo trato de pintar entre 2 o 2 horas y media, máximo 3 horas a la Ujú, mañana y lo mismo a la tarde. ujú. No paso más de 5 o 6 horas porque me, El cuerpo me se can... resiente, ¿no? Sí, no, es más que nada la cabeza, o sea, Ah, es como sí, que son... No es que vos estás pintando, sino que estás diseñando, sí, armando, sí. dibujando Ujú. y después la cabeza me queda... Y sí, me cansa sí, mucho y sí, yo sí. después vuelvo a casa y sigo diseñando y Ah, armando todo lo que voy a pintar al día siguiente. claro, quizá otro trabajo No, es o el así. mismo. Yo por día me voy planificando qué es lo que tengo que hacer. No es que Ah, yo pinto y pinto y pinto, no, sino claro. que yo sé de que mañana tengo que ir y hacer, no sé, pintar el árbol y pintar el pasto. Ujú.
y eso yo estimo el tiempo que me lleva. Si me sobra un poquito de tiempo o me falta, bueno, no importa. Si me falta, lo dejo para mañana, y si me sobra, me voy un ratito antes. Y yo sé que al otro día tengo que ir y hacer otras cosas. Es como que me voy planeando Claro, programando, sí, ¿no? etapas, digamos. Si yo lo hago antes de tiempo, y bueno, o sea, o me puedo quedar un poquito más o me voy antes, digamos. Claro. Pero es como que no sé si voy y digo, hoy tengo que pintar 5 horas en punto. No, no, o sea, yo voy a hacer lo que tengo programado y Está después bueno. así Sí. Y sucesivamente. bueno, y en el cierre del acto del Día del Periodista agradeciste profundamente a una persona que es tu mamá. Sí, Qué bueno, mi vieja, lindo. no sé si me estará viendo. Le Le mando mando. saludo, ella firme, siempre muy fiel a mí, a mis ideas. Creo que para nadie debe ser fácil manejándose dentro del ambiente artístico. Mm, eh, por una cuestión de poder estabilizarte económicamente, sí. sobre todo por ahí en ciudades chicas, Mm, que la trascendencia no es la misma que hay en las ciudades más grandes. Pero bueno, ella siempre estuvo bancándome, ella fue la que vio la beta esta artística, y por supuesto que mi viejo también. Al principio le costó un poco más porque él falleció, él era una persona mucho más trabajadora, venía del campo, mm, entonces quizás dentro de su conocimiento del arte no me veía con futuro, digamos, en ujú. eso, pero digamos, siempre me apoyó. Después de que yo empecé a estudiar, él fue viendo mi crecimiento, obviamente que él veía las obras que iba haciendo, y con el tiempo como que se fue familiarizando y me apoyaba, digamos. De todos modos, siempre le agradezco a mi vieja, que fue la que me vio y la que siempre me bancó en momentos como de crisis, digamos, que no, por ejemplo, esto que te decía de la venta de cuadros, que me costaba Sí. muchísimo. Ella siempre me decía, espera, que en algún momento se va a dar, espera, espera. Y bueno, y tal cual, se fue dando, y hoy estoy, bueno, siempre estuve agradecido, Sí, así a que tu mamá. eh, siempre que, siempre se lo digo, pero por ahí en momentos así Y está de bueno está decirlo. bueno decirlo, por eso siempre Claro. lo digo. eh, a ver, yo el otro día en la inauguración del mural este, Sí, lo dije porque estaba ella, me acompaña a las sí. presentaciones, y me gusta que la gente también sepa, porque por ahí piensan de que es todo mérito mío, y no, no es así. O sea, está el resto de mi familia que me apoya, está también mi novia que Ujú. también me banca, mis amigos. Entonces es como que la contención viene justamente por estos círculos, digamos. Por eso siempre me parece importante el agradecimiento. Me parece genial y realmente habla muy bien de vos. Bueno, gracias. El hecho de que la nombres y que la muestres y que te sientas orgulloso de tu Sí, mamá. sí, estoy súper orgulloso de ella, al igual que del resto de mi familia, y bueno, y de Sí. toda esta gente que te mencioné, Ujú. porque eh, hay momentos que, a ver, yo puedo tener un mural, 2 o 3 murales para pintar, pero no siempre tenés Ujú. el trabajo asegurado. Sí. Entonces hay unos altibajos Ujú. emocionales muy grandes, sobre todo cuando pasan meses y no tenés trabajo. Entonces ahí es en donde aparece Ese bueno, apoyo ese psicológico, apoyo, ¿no? de que te dice, aguantá, Sí, esperá, dale. sabés cómo es esto. Necesitas plata, Sí, yo te doy. sí, bueno, ¿Eh? ella me ha ayudado mucho dentro de esa parte, y y bueno, por eso está su lugar y el de Ujú. toda la gente que mencioné detrás mío, para bueno, hacerlos visible también. Te felicitamos, sos realmente un excelente profesional, nos encanta, nos sentimos muy orgullosos de tenerte en Esperanza como muralista Sí. y bueno, y a seguir trabajando por esto que es una pasión para Sí, vos. gracias ¿Mm? Dorita. Estoy muy contento de que también me inviten a las entrevistas, tanto vos como Sí, la gente
bueno, todos los periodistas, yo Sí. también lo agradecí, le agradecí a cada uno, y bueno, Ujú. a todos que estaban presentes ahí, que sean siempre los que me hacen las notas y que ayudan a que mi trabajo se viralice, se Sí. visualice. Y también, bueno, decirle a toda la gente que se dedica al arte, por ahí a los más jóvenes, de que por ahí piensan de que hay que irse de la ciudad para crecer en el arte. Sí. Yo creo que no es tanto así, porque fíjate que en mi caso antes no había muralistas Ujú. y yo empecé con esto cuando obviamente que mucha gente me decía de que no había futuro, que es Sí. difícil vivir del Ujú. arte. Eh, no lo niego que no es fácil, pero Ujú. tampoco imposible. Y hay caminos. Y yo me crié, digamos, Ujú. en una familia que no es de artistas, o sea, de que yo fui armando mi camino solo Sí. y fui desmintiendo todas esas cuestiones de que por ahí no es fácil o digamos, Ujú. aplicarlo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Chivi. Bueno, a vos, ¿Eh? Dorita.